más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca de ti yo quiero estar, mi buen Señor. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Conmigo Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por otra oportunidad para estar juntos en línea estudiando la poderosa palabra de Dios. Y agradezco mucho la oportunidad de tener esta clase con ustedes. Mis hermanos, me gustaría comenzar en oración, como siempre hacemos, pero gracias por sus oraciones por mí y por mi familia. Y entonces yo quisiera también expresar que hemos estado orando por todos ustedes
con lo que fue el paso de la tormenta tropical, creo que se llama Isaías. Entonces, bueno, nada, yo confío que todos ustedes estén bien. Escúchame que estoy chequeando el proceso aquí. Confiamos que todos ustedes están bien y sigamos orando por cada uno de ustedes. Y hermanos, continuamos en oración por aquellas personas que están padeciendo del virus de COVID-19, pero sigamos adelante, amén. Confiamos que el Señor tiene todo esto bajo control, que Él se va a glorificar y que esto es una gran oportunidad para la iglesia del Señor Jesucristo, poder ministrar a las necesidades de la gente y también compartir el Evangelio con las personas que tanto tienen que escuchar ese mensaje. Amén. Así que gracias nuevamente por estar en línea con nosotros. Nuestra familia tiene ya previsto un regreso al país el día 23 de agosto de este mes, así que siguen orando por nosotros. Entonces, hermanos, acompáñenme ahora en oración donde quiera que estén, cierren sus ojos y vamos a orar por esta clase. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Doy gracias también por mis hermanos y por mis hermanas que están en línea, que están sintonizados, Señor, a esta transmisión. Te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes en el día de hoy, tener la mente de Cristo, Señor, y tener un corazón preparado para oír el mensaje, para que estudiemos juntos, para que aprendamos de tu palabra, Señor, y luego que la aplicamos a nuestras vidas y nos convertamos, Señor, en hacedores de tu palabra, Señor. Siga bendiciendo a mis hermanos, Señor, y siga ministrando a aquellas personas, Señor, afectados por el virus, afectados por la tormenta, lo que sea, Señor. Sabemos que tú eres nuestro proveedor, Señor, y tú eres nuestro refugio en tiempos de angustia. Señor, confiamos que tiene todo esto bajo control. Ahora encomendamos esta clase a tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les invito que vayan buscando en sus Biblias Filipenses capítulo 1 y hoy, Dios mediante, vamos a poder terminar este capítulo. Ha sido un largo tiempo porque esta carta está llena de muchas riquezas y muchos tesoros espirituales. Entonces quiero comenzar ya con los versículos, pero como siempre hacemos en el principio de la clase, quiero que todos nosotros citemos juntos Salmo 119 y el versículo 18. Lo citamos juntos, amén. Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y hermanos, esto es mi oración por cada uno de nosotros, o que sea el mismo Dios que adoramos, que abra nuestros ojos para ver los tesoros que están contenidos en su santa palabra. Así que ahora vamos a leer lo que es nuestro pasaje para hoy. Y el título de esta lección se llama ¿Cómo pues viviremos? Entonces voy a comenzar en el versículo 27, donde dice ahí solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y la semana pasada lo dejamos allí porque nosotros platicamos por casi toda la clase sobre lo que es esta idea de comportamiento cristiano. Y esto es la meta de la iglesia, que la iglesia se comporta de manera digna del Evangelio de Jesucristo, como dice aquí en el texto. Y tocamos lo que eran las palabras claves. Sabemos que comportamiento en sí es una palabra que indica
una persona que está participando en la vida política de su pueblo, pero en el contexto nuestro, entendemos que esto habla de nuestra responsabilidad, nuestro compromiso para vivir y para llevar a cabo todas nuestras responsabilidades como ciudadanos de la patria celestial. Y también tuvimos una larga discusión sobre lo que es el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio es anunciado en la palabra de Dios, es también muy bien explicado en la palabra de Dios y luego el oyente tiene que responder al Evangelio en arrepentimiento genuino, con creencia genuina también. Y luego es nuestra responsabilidad de compartir el mensaje. Y sobre lo que es el comportamiento cristiano, también echamos un vistazo sobre cómo tú y yo debemos de vivir de manera digna del Evangelio de Jesucristo como ciudadanos de la patria celestial. Y hablamos de lo que son 5 compromisos para el cristiano. Uno es un compromiso a la santificación. El segundo fue un compromiso a la vida en el espíritu y no en la carne. El tercero fue un compromiso a una vida de buenas obras para poder glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y luego un compromiso, número 4, un compromiso a ejercitar nuestros dones espirituales en el contexto de la iglesia local. Y el último compromiso fue un compromiso para permanecer en Jesucristo. Entonces, ahora para esta semana, lo que vamos a hacer es continuar con el texto y tratar de ver, tratar de aprender cómo se ve un buen comportamiento cristiano, cuáles son las muestras de un buen comportamiento cristiano. Entonces, vamos a continuar ahora a lo que es la segunda parte del versículo 27. Voy a leer todo el versículo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y luego dice ahí, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que, déjame hacer una pausa ahí porque esto no le iba a decir nada, pero mis hermanos y los que están oyendo esta lección, esas palabras ahí a mí me indica un nivel de responsabilidad a nosotros. Es decir, que nosotros también, igual que los filipenses, como Pablo está diciendo aquí, tiene que comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Y luego él dice que él no sabe si va a volver a verlos o no. Por eso él dice, o sea que vaya a veros o que esté ausente, yo oigo de vosotros. Es decir, de alguna manera, él se iba a enterrar de su comportamiento. Y bueno, indica que los filipenses tendrían que rendir cuentas por su comportamiento. Hermanos, estuve leyendo en esta semana en Hebreos, donde dice en el capítulo 9, dice de la manera que está establecido está establecido que muera una sola vez y luego de esto dice el juicio. Y hermanos, estuve enfocado por un tiempo en lo que son los dos juicios después de la muerte. Uno es para el cristiano y el otro es para el no creyente. Y para el cristiano, a usted y yo nos toca comparecernos delante del tribunal de Cristo, donde tendremos que rendir cuentas por nuestro comportamiento cristiano en esta vida. Hermanos, toma esto en cuenta, de que un día tendremos que responder por lo que hemos hecho. Ahora, continuando con el texto, Pablo dice, yo oigo de vosotros que, y aquí está el principio,
principio número 1 en cuanto a nuestro buen comportamiento. Dice ahí que estáis firmes en un mismo espíritu. Esto es el primer principio. El cristiano que se está el cristiano que se está comportando de manera digna del evangelio será una persona firme en su fe, firme y dice ahí en un mismo espíritu. Y hermanos, el lenguaje que Pablo utiliza aquí, el lenguaje de un soldado como si estuviera ahí parado defendiendo a su terreno. Quiero llevarles a una historia en Segunda de Samuel que a mí ilustra este principio, firmes en un mismo espíritu. Y la historia está en Segunda de Samuel capítulo 23. Yo voy a leer solamente 2 versículos ahí donde dicen el versículo 11 y 12. Dice, después de este, fue Sama, hijo de Age, Ararita, y dice, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y mira lo que dice aquí, y Jehová dio una gran victoria. Hermanos, esto es una historia de una persona que se paró allí en un pequeño terreno de lentejas y dice que se paró en medio de ese terreno y lo defendió. Y dice que mató a los filisteos y Jehová dio la gran victoria. Y esto es el principio que Pablo se está comunicando, que el cristiano que se comporta de manera digna del evangelio será una persona firme en su fe, que defiende el terreno, que lo que Dios le ha dado. Ustedes me conocen bien y casi todos los días yo salgo en el vecindario donde yo vivo para correr. Y en la otra calle tenemos un vecino detrás de nuestra casa que siempre le gusta tirar allí en la calle lo que es como si fueran semillas que las aves del cielo vienen para comer. Y siempre enfrente de su casa hay un montón de esos aves pequeños. Entonces, por supuesto, cuando yo salgo para correr, cuando tengo que pasar frente a su casa, cuando las aves ven que me estoy acercando, ¿qué pasa? Se huyen todos. Así que un día yo voy pasando por la casa de mi vecino y sucedió igual que siempre. Todos se fueron, menos uno. ¿Sabe que había uno? Había una ave, no sé si dicen pajarito, no sé cómo se refiere esto ahí en la República Dominicana, pero era un ave pequeña que se paró allí, no tenía miedo y cuando yo iba corriendo, cuando lo pasé, ahí me estaba mirando como si yo no fuera ninguna persona eh, que representaba peligro. Él se paró ahí en medio de todas las semillas y defendió su terreno. Y eso, hermanos, es una buena ilustración de una persona que está firme en su fe. Se pare allí, lo defiende a todo costo. Y dice también que esa persona no solamente está firme, dice que es firme en un mismo espíritu. Hermanos, recuerden que en la iglesia en Filipos había división allí, lastimosamente. Incluso en la última parte de la carta que estudiaremos después, Pablo actualmente nombra a esas personas y él apela a esas dos personas que se resuelvan sus diferencias. Uh, Quiero hacerles una ilustración aquí. Sabe que tengo aquí una hoja. Ahí mismo está. Para mí, rasgar una hoja de papel es fácil. Mire esto. Una sola se puede partir fácilmente. Ahora quiero hacer otra cosa. Sabe que tengo aquí un libro
entero, perdón, así está. Mira lo que sucede cuando trato de rasgar muchas hojas que están unidas. No se puede hacerlo. Rasgar una hoja de papel es fácil, pero rasgar un libro entero de hojas unidas es súper difícil. Así tiene que ser la iglesia del Señor Jesucristo, firme, parado allí, defendiendo lo que el Señor nos ha dado y también unidos y no divididos, hermanos. Esto es el primer, vamos a decir, la primera muestra de un buen comportamiento cristiano. Amén. Ahora, si sigamos aquí el texto, vamos a continuar leyendo porque Pablo, después de decir que tendrían que estar firmes y también unidos, él dice, en la última parte del versículo 27, él dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es esto de Dios. Mis hermanos, aquí la imagen que Pablo está creando aquí es de un grupo de atletas trabajando en equipo para ganar la victoria. Aquí la palabra es una combinación, es una palabra no complicada, pero aquí la idea es atletas trabajando juntos en equipo. La palabra actualmente es sunatledo y cuando uno estudia la palabra, la primera parte sun es una palabra que habla de unión, significa juntos. Y es la segunda parte, atleo, que habla de atletas. Y esa es la idea que Pablo se está comunicando en cuanto a nuestro comportamiento digno del Evangelio de Jesucristo, que nosotros necesitamos estar firmes, unidos y trabajando en equipo para ganar la victoria. Hay otro versículo que es parecido y se comunica la misma idea. Aquí dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí la palabra colaborador es muy parecido. No tiene la imagen de atletas, pero sí tiene la imagen de personas trabajando, personas laborando, colaborador. Y la primera parte, co, es la misma palabra, es sun, que indica juntos, que indica unión. Y por supuesto, la segunda parte, que es ergo, significa trabajar. Y aquí es la misma idea. Son personas trabajando juntos, unidos para la gloria de Dios. Y esta es la idea principal. Eso es la suma de todo lo que hacemos juntos, es decir, combatir o trabajar. Lo que nosotros hacemos juntos es mayor de lo que hacemos individualmente. Este es un principio que se conoce en el mundo como sinergia. Es decir, lo que yo hago solo y lo que usted hace solo produce algo, pero cuando nosotros colaboramos, cuando combatimos juntos, lo que logramos juntos es mayor de la suma de lo que nosotros logramos como individuos. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros, en este caso, estamos unidos alrededor de un propósito
común y el propósito común que la iglesia tiene es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Y la segunda parte, déjeme poner esto en marcha atrás, porque la segunda parte de esto, en el versículo 28, dice, y en nada, hablando de combatir juntos, combatir unánimes por la fe del Evangelio, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas los para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermanos, cuando Pablo anime a la iglesia en Filipos, estar unidos y combatir unánimes, en el versículo 28 dice, en nada intimidados. Mis hermanos, ahí la palabra intimidados es muy interesante porque yo, cuando yo era un joven, mi primer trabajo era en un establo de caballos, y entonces parte de mi entrenamiento para ese trabajo era que me enseñaron cómo acercarme cuidadosamente a un caballo para no asustarlo. Los caballos que uno puede montar siempre tienen ahí donde están los ojos, tienen unas cosas así, que no sé cómo se llama esto, pero siempre es parte de el equipo que se pone en la cabeza del caballo. Y esas cosas, en inglés se llaman segadores, es para que el caballo no puede ver en su visión el periferio. Porque ¿qué sucede? Cuando la gente viene de atrás, se asustan y se montan así, suben los pies así y se asusten puede ser cualquier cosita, ¿no? Y es interesante porque la palabra aquí, intimidados, indica el mismo tipo de asunto que nosotros sí estamos, y cualquier tipo de oposición, cualquier persona que nos opone, es como así. Ay, y Pablo dice, no, en nada de esto, nada intimidados por esos opositores. Porque, hermanos, cuando hay oposición al Evangelio, cuando hay oposición a lo que nosotros hacemos, hermanos, esto es señal a los salvos y es señal a los perdidos, mis hermanos. Los enemigos de Dios, ellos están bajo juicio. Pero a nosotros, mis hermanos, esto es prueba de nuestra salvación. Cuando tú y yo tenemos oposición, cuando sufrimos persecución en el nombre de Jesucristo. Y la última parte de este versículo allí dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mis hermanos, la semana pasada tuvimos una buena plática sobre el significado del Evangelio, pero quiero llevarles ahora solamente a algunos versículos más. Mira lo que dice aquí Judas, versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, y dice aquí, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí se está comunicando la misma idea de una persona que está combatiendo unánimes, que está contendiendo ardientemente por la fe que a nosotros nos ha sido entregado. Y hablando del Evangelio, mis hermanos, esta semana no voy a leer 1 Corintios 15. Tengo algunos versículos más que habla de este mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí en Isaías 52, versículo 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Luego se expresa en Nahum capítulo 1 algo muy parecido. Dice, he aquí sobre los montes
los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Y luego Pablo, en Romanos 10, después de decir, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, yo espero que en todas estas semanas que hemos ido estudiando Filipenses capítulo 1, que ahora se entiende bien lo que es el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Mi amigo oyente, Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Luego fue sepultado, como dice en 1 Corintios 15, y 3 días después resucitó de los muertos victoriosamente, así ganándonos la victoria en Cristo Jesús, hermanos. Esas son las buenas nuevas que tienen que ser recibidas, mis hermanos. Nosotros tenemos que creer en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor y luego tenemos que confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, mis hermanos. Creer y confesar. Y hermanos, lo que le puedo decir, mis hermanos, si nosotros estamos por lo que es correcto, hablando de nuestro comportamiento, comportándonos de manera digna del Evangelio, si tomamos esto en serio, mis hermanos, es decir, si estamos nosotros por lo que es correcto, especialmente, por ejemplo, en su trabajo, hermanos, eventualmente esto podría costarte su trabajo. La palabra de Dios, hablando de nuestro comportamiento, dice que tenemos que ser luz en un mundo oscuro y eso puede traer oposición, como dice en el texto. Y les llamo su atención a lo que es nuestra responsabilidad, como dice en Mateo capítulo 5, en el versículo 14 en adelante, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, nosotros necesitamos llevar a Cristo a nuestros trabajos, a nuestras escuelas y hermanos, esto, si nosotros tomemos seriamente nuestra responsabilidad de comportarnos de manera digna del Evangelio, esto va a traer oposición y va a traer sufrimiento, mis hermanos. Y lo sabemos porque así dice esto mismo en el resto del texto, aquí donde dice, en el versículo 29 de Filipenses 1, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Mis hermanos, la palabra aquí dice, nos es concedido sufrir, no solamente creer en Cristo, sino también sufrir o padecer por Él. Esto aquí donde dice os es concedido, aquí el sentido es que el sufrimiento es un regalo por la gracia de Dios.
Hermanos, nosotros sabemos por la palabra de Dios y lo que dice, de que tú y yo somos salvos por la gracia de Dios a través de nuestra fe. Pero aquí, en cuanto a la oposición, en cuanto al sufrimiento, se utiliza la misma palabra que se traduce como gracia. Es como si fuera una gracia de Dios. Y hermanos, es cierto que Dios nos da de su gracia para sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire estos versículos y lo que dice aquí, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, los que quieren vivir piadosamente, los que quieren comportarse de manera digna del Evangelio, padecerán persecución. También aquí en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo dice aquí que él considera pérdida todo lo que tenía. Él dice aquí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y escuche esto, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahí mismo dice lo mismo, la misma idea, mis hermanos, de que todos nosotros que conocemos a Cristo genuinamente, si estamos viviendo correctamente, vamos a tener oposición, vamos a sufrir persecución. El pasaje que más me habla de esto es un poco más largo, pero vale la pena leerlo aquí. En Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12 hasta 19. Pero dice esto, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y dice aquí, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, como cristianos, dice aquí, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mis hermanos, lo que sí les puedo decir es esto. Mis hermanos, el enemigo no ataca donde no hay peligro. Eso es una verdad. El enemigo no va a atacar a nadie, no se va a poner a nadie que no le representa un peligro a su plan. Y hermanos, para el creyente, el plan del enemigo es tratar de desorientarte, tratar de desviarte del plan de Dios, porque ya su alma, él no lo puede mandar al infierno. Entonces, lo mejor que el enemigo puede hacer es frustrarte, desviarte, desanimarte, etcétera, etcétera. Y mis hermanos y mis amigos oyentes, si usted no representa ninguna amenaza, el enemigo no hace nada. Pero si usted vive, si usted se comporte de manera digna del Evangelio de Jesucristo, cuenta con eso. Tendrá oposición.
Pero no se asusten como los caballos que ven cualquier cosita, así. Pablo dice, no se asuste. Eso es señal, eso es indicio de que tú y yo que estamos viviendo así, es evidencia de nuestra salvación, de la relación genuina que tenemos con Cristo Jesús. Pero a los opositores del plan de Dios, esto es evidencia de su futura destrucción. Mis hermanos y mis amigos oyentes, así concluyendo este capítulo, pregúntase a sí mismo, primero, la manera que tú y yo estamos viviendo atrae personas al Evangelio. ¿Cómo está nuestro comportamiento? Mis amigos, mis hermanos, cuando tú y yo no vivimos dignos de nuestro llamado como ciudadanos de la patria celestial, se debilite nuestro testimonio y también el Evangelio. Y nosotros necesitamos tomar decisiones hoy de que nuestro comportamiento en cuanto a la vida cristiana será digno de nuestro llamado como ciudadanos de la patria celestial. Si algo no está bien, hoy es día de hacer cambios. Hoy es día de arrepentirse de cualquier cosa, cualquier comportamiento que no coincide con un buen comportamiento cristiano. Hoy es día de resolver esto. Mis hermanos, también les pregunto si está preparado para defender, preparado como soldado, defender la obra de Dios y defender la unidad de la asamblea local. Porque mis hermanos, el comportamiento de la iglesia local afecta mucho cómo los demás nos vean a nosotros. Próximo es si está funcionando en el contexto del equipo de su iglesia local. Recuerde que nuestro comportamiento tiene que indicar de que somos parte de un equipo, que estamos trabajando juntos, colaborando, que estamos combatiendo unánimes como un equipo de atletas, compitiendo, pero unidos así para ganar la victoria. Y así necesitamos preguntarnos si estamos funcionando como parte de ese equipo, utilizando los dones y las habilidades que tenemos, los dones espirituales que Dios nos ha dado. Y hermanos, le pregunto esto también, lo hemos enfatizado mucho en estos días. Si usted ha aceptado las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, mi amigo oyente, si usted no ha tomado esa decisión, la palabra de Dios dice, he aquí, hoy es el día de la salvación. Mañana no es el día para tomar esa decisión, porque mañana quizás no vendrá. La palabra dice en Proverbio 27, no se jacta del día de mañana, porque nadie sabe lo que trae en sí el día próximo. Mi amigo oyente, si Dios está obrando en su corazón, no deja que esa oportunidad se le pase. Por favor, humíllese delante de Dios, arrepiéntese de sus pecados. Cree en el mensaje, no cree en el pastor Miguel, cree en el mensaje de la palabra de Dios, de este libro aquí, mi amigo oyente, cree en este mensaje de la palabra de Dios, de que Cristo murió por ti, fue sepultado y resucitó gloriosamente. He aquí, hoy es el día para tomar esa decisión. Y concluyo con esto, mis amigos, hermanos en Cristo. ¿Hasta dónde está dispuesto de ir en cuanto a sufrir por la causa de Cristo? Porque, mis amigos, si nosotros tomemos decisiones para arreglar nuestras vidas espirituales, para estar en línea con lo que Dios exige de nosotros como ciudadanos de la patria celestial, si tomamos esto en serio, mis hermanos, vendrá oposición, vendrá persecución, vendrá sufrimiento.
Y si es en nombre de Cristo, si el sufrimiento es por la causa de Cristo, la palabra de Dios dice, glorioso es. Mis amigos, mis hermanos, muchas gracias por estar con nosotros para este estudio bíblico. Como yo siempre comento, la comunicación con ustedes es lo más difícil porque no puedo tomar tiempo después de un culto para sentarme con usted y darle consejo, aconsejarle como usted merece. Pero ahí en la pantalla está nuestro número WhatsApp. Si usted quiere, puede mandarme un chat a la cuenta WhatsApp diciendo, pastor, me siento así conmovido por el mensaje, por el estudio bíblico, tengo que conocer a Cristo. Por favor, necesito que alguien me llame para que me platique mis amigos oyentes. Eso es la razón que hacemos este estudio bíblico, porque estamos preocupados por ustedes y queremos ayudarles, tener así vida espiritual, tener lugar asegurado en el cielo, para así poder vivir la vida que Dios quiere y que usted viva, y la vida que Dios merece. Amén. Ahí está también el correo electrónico. Si usted prefiere, puede dejar un comentario allí en las redes sociales, allí en Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. Usted puede comentar, pero necesitamos que usted tome el primer paso. Y eso es mi oración, es lo que estoy pidiendo de usted hoy. Mis hermanos, gracias por estar con nosotros esta mañana. En la noche les invito que se sintonicen otra vez a la página nuestra a las 6 p.m. para lo que es el culto vespertino. Ahí les vamos a esperar, ahí les voy a guardar su asiento virtual. Gracias por estar con nosotros. Mis hermanos de la Iglesia Bautista, gracias, verdad. Los extraño mucho, los quiero mucho. Gracias por el privilegio de colaborar con ustedes, de compartir juntos con ustedes. Y gracias por estar con nosotros en este estudio bíblico. Y los que nos han visitado, esto ha sido nuestro placer y esperamos que no sea la última vez. Dios les bendiga a todos.